Hola, ¿qué tal? Te habla Cristian Gutiérrez. Esto es una ayuda matemática y vamos a estar hablando sobre los números primos y la divisibilidad entre números. Bien, número primo habíamos dicho anteriormente que es un número que solamente es divisible entre la unidad, es decir, entre 1 y el mismo número. Por ejemplo, si tenemos el 5, el 5 solamente se divide entre 1 y entre el mismo 5. No hablamos de divisibilidad, quiere decir que el resultado es un número entero. 5 entre 1, 5, me da un número entero. 5 entre 5 me da un número entero. Porque la verdad, yo puedo dividir 5 sobre 2, por ejemplo. Pero eso no me da un número entero. Decimos que un número es divisible entre otro cuando nos da como resultado un número entero. Entonces, el número primo es aquel que solamente admite como divisores, que en la parte de abajo, el 1 y el mismo número. Entonces, ¿cómo saber si un número es primo cuando tenemos números un poco más altos? Los números así bajitos son fáciles. Pues, por ejemplo, el 9. ¿Cómo saber si el 9 es primo? Bueno, lo dividimos entre 1, entre 2, entre 3, entre varios números, ¿verdad? Menores que el 9, obviamente, hasta el 9. Menores igual que 9. Y podemos decir si es o no es primo. Pero sabemos que el 9 es divisible entre 1 y entre 9, ok. Pero también es divisible entre 3. Por lo tanto, este no sería un número primo. Pero ¿qué pasa cuando el número empieza a ser un poco más alto? 67, por ejemplo. Tendríamos que dividir, ¿verdad? Todos los números antes del 67, o sea, menores que 67 hasta el 67, para saber si hay alguno divide exactamente al 67. Pero para evitarnos esto, podemos usar la siguiente regla, ¿no? Si nosotros sacamos la raíz de ese número, por ejemplo, en este caso, la raíz de 67 es 8,18 y algo, ¿verdad? Aproximadamente 8. Lo redondearíamos a 8. Para nosotros bastaría probar con los números menores o igual a este número, dividiéndolo en 67 entre esos números. Por ejemplo, los números menores o igual que 8 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no solamente eso, estos son los números menores igual que 8, pero vamos a tomar solamente los números primos que son menores igual a 8. Es decir, el 2, el 3, el 5, más ninguno, el 7. Solamente tendríamos que probar con estos dos y con estos dos números. 4 números tendría que probar para ver si el 67 es o no primo. Si yo divido 67 entre 2, sabemos que como no es un número par, no nos va a dar entero. El 67 entre 3, si lo dividimos, eso nos da 22,33. Tampoco es divisible entre 3. Si lo dividimos entre 5 no sería divisible, es claro. Y entre 7 sería el último que tendríamos que probar. Y entre 7 nos da 9,57. Como no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, entonces el 67 es un número primo. Si es primo. El 67 si es primo. Supongamos que queremos saber si el número 437 es primo. ¿Verdad? Son muchos números para llegar a él, con los que tendríamos que probar. Pero si hacemos la reglita esta de la raíz, sacamos la raíz de 437, sacamos la raíz de 437, eso nos da 20,90. Tomamos la parte entera, es esta, y vamos a probar con los números primos menores o igual a 20. Solamente con los números primos.
que lleguen hasta el 20. Pero como sé que el 20 no es primo, el número anterior primo a él es el 19. Entonces tendría que probar con el 2, el 3, el 5, 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Bastaría probar con estos números a ver si el 437 es o no primo, perdón. Si probamos entre 2, no es divisible. Entre 3 nos da 145,6, tampoco es divisible. Entre 5 sabemos que no es divisible. Entre 7 nos da 62, y algo. Entre 11 nos da 0,09. Nos da 39,72, tampoco es divisible. 437 entre 13 nos da 33,61, tampoco. 437 entre 17 nos da 25,70, tampoco es divisible. 437 entre, el último que tendría que probar es con el 19. Entre 19 nos da 23. Si yo divido 437 entre 19 me da 23. Y eso nos indica que el 19 es divisor del 437. Por lo tanto, el 437 no es un número primo. Una reglita, ¿verdad?, que podemos aplicar para saber si un número es primo o no. Cuando sean números más altos, claro, vamos a tener que dividir entre más números primos. La divisibilidad entre números también podría ayudarnos en estos casos cuando tendremos que dividir, saber si un número es divisor, es divisible entre otro, ¿verdad? Pudiéramos utilizar ciertas reglitas también. Claro, para ciertos números. Por ejemplo, la divisibilidad por 2. Saber si un número es divisible entre 2 es solamente, ¿verdad? Sabemos que si termina en 0 o es un número par, podemos decir que es divisible entre 2, porque si yo tengo el 20 es divisible entre 2, nos da 10, porque termina en 0, y el 10 también es divisible entre 2. Cualquier número que termine en 0 es divisible entre 2, y cualquier número par es divisible entre 2, el 32, el 54, ¿verdad? Eso es fácil, saber la divisibilidad entre 2. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 3? Tendríamos que contar cuánto nos da la suma de sus dígitos. Por ejemplo, el 393. Queremos saber si es divisible entre 3 o no. Sumamos los dígitos. ¿Cuánto da 3 más 9 más 3? 3 y 3 son 6 y 9 serían 15. Y si este número que nos dio como resultado de la suma de sus dígitos sabemos que es un múltiplo de 3, entonces este número 393 es divisible entre 3. ¿El 15 es múltiplo de 3? Sí. Entonces quiere decir que el 393 es divisible entre 3. Si nosotros dividimos 393 entre 3, me tiene que dar un número entero. Efectivamente, eso nos da 300. Si lo dividimos entre 3, eso nos da 131, perdón. Pero supongamos que tenemos el 247. 2 más 4 son 6. Más 7 son 13. El 13 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este número, 247, no es divisible entre 3. Eso nos daría 82,30. No es un número decimal. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 4?
Si las dos últimas cifras es múltiplo de 4, el número completo también lo es. Por ejemplo, el 59272. Si yo veo estas dos últimas cifras y yo sé que es múltiplo de 4, si es múltiplo de 4 también lo es de 2. Entonces, este es un número divisible entre 4. El 72, si yo lo divido entre 4, es 18. Es múltiplo de 4. Por lo tanto, el número completo también es divisible entre 4. Si yo divido todo el número entre 4, eso me da 14.818. Quiere decir que este número sí es divisible entre 4. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 5? El de 5 también es fácil. Cuando decimos que un número termina en 0 o en 5, entonces es divisible por 5. Habíamos dicho, por ejemplo, el 20. ¿Es divisible entre 5? Claro, eso nos da 4. Todo número que termine en 5, 55, por ejemplo, es divisible entre 5. Eso nos daría 11. El 25. Eso nos da 5. Y así sucesivamente. Uno de los más fáciles es los que terminan en los que son divisibles entre 2, los que son divisibles entre 5. Son, creo que, los más sencillos. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Si es múltiplo de 2 y de 3. Por ejemplo, el 3804. El 3804, por ejemplo. Queremos saber si es múltiplo de 6. Es múltiplo, tiene que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Para saber si es múltiplo de 2, tiene que ser par o terminar en 0. Y efectivamente, este termina en un número par, por lo tanto es múltiplo de 2. ¿Y cómo sabemos si es múltiplo de 3? Sumando los dígitos. 3 más 8, 11. Más 0, 11. Más 4, 15. También es múltiplo de 3. El 15 es divisible entre 3 porque el 15 es múltiplo de 3. Entonces, como este número es divisible, es múltiplo de 2, perdón, y de 3, entonces quiere decir que es divisible entre 6. Si nosotros dividimos 3804 3804 entre 6, eso nos da 634. ¿Cuándo un número es divisible entre 7? Este es uno de los más complicados. Entre 7 tenemos que multiplicar la última cifra por 2 y restar lo que queda del número. Si se sabe que el resultado es múltiplo de 7, también lo es el número original. Si no, se vuelve a restar la cifra menos la última multiplicada por 2. Es decir, que si nosotros tenemos, supongamos que tenemos este número, 6741. Y queremos saber si es múltiplo de 7. Si se puede dividir entre 7, perdón. Tomamos la última cifra, en este caso el 1, lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Eso nos da 2. Eso nos da 2. Y esta cifra que nos queda acá, 674, esa es la que vamos a restarle el resultado este que nos dio acá, 2. 674. Le restamos 2, serían 672. ¿Verdad? Si sabemos que este número que nos dio es múltiplo de 7, entonces la cifra completa se puede dividir entre 7. Pero como todavía estamos como que no sabemos si es o no es múltiplo de 7, podemos volver a repetir el proceso. Agarramos la última cifra, la multiplicamos por 2
Eso nos da 4. Y el último, las cifras que nos quedaron, en este caso ahora es 67. Le restamos el 4 este que nos había dado acá. Y eso nos da 7 menos 4, 3. Y aquí nos da 6. Si sabemos que este número es múltiplo de 7, entonces la cifra original es divisible entre 7. Y efectivamente el 63 sabemos que es múltiplo de 7. Por lo tanto, esta cifra es divisible entre 7. Bien, ¿cuándo sabemos que un número es divisible por 8? Si las tres últimas cifras son múltiplos de 8. En la de 4 utilizamos las dos cifras últimas. Y en este caso, ahora las de 8 son 3. Es decir, por ejemplo, 2392. Si queremos saber si es divisible entre 8, tendríamos que tomar estas tres cifras. Si estas tres cifras es divisible entre 8, podemos sacar eso aparte allí para saber si es divisible o no. Entre 8. Aquí agarraríamos el 39. 8 por 4, 32. Eso nos da 7 aquí. Y colocamos el 2 este acá. Efectivamente este número es divisible entre 8. Entonces quiere decir que el número completo también es divisible entre 8. ¿Cuándo un número es divisible entre 9? Si la suma de todos sus dígitos es múltiplo de 3. Es parecido a la del 3. En este caso las cifras tienen que ser múltiplo de 9. Por ejemplo, 3, 2, 5, 7, 8, 2. Una cifra bastante alta. Si sumamos 3 más 2, 5. Más 5, 10. Más 7, 17. Más 8, 24. 25, perdón. Más 2, 27. Y sabemos que el 27 es múltiplo de 9. Por lo tanto, esta cifra es divisible entre 9. ¿Cuándo un número es divisible entre 10? Si termina en 0 o es múltiplo de 10. Eso también es muy sencillo. Cuando termina en 0 es divisible por 10. Y si es múltiplo de 10, también. El 100, el 1000, 10.000. Ok. Y la del 11, también pudiéramos saber si un número es divisible entre 11. Por ejemplo, 81609. ¿Cómo sabemos si es divisible entre 11? Se suman las cifras de las posiciones pares y de las posiciones impares. Y se va a hacer una resta. Las posiciones impares sería esta, el 1 y el 0. Perdón, estas son las posiciones pares. Las posiciones impares serían el 8, el 6 y el 9. Si yo sumo 1 más 0, me da 1. Es de la posición impar. Pero la posición par es 1. Y la posición impar es 8 más 6 más 9. 8 más 6 son 14. Más 9 serían 23. Ponemos la impar primero y restamos la suma de las cifras pares, que es 1. Si restamos esto, nos da 22. Si este número es múltiplo de 11, entonces todo el número es divisible entre 11. Efectivamente, el 22 es múltiplo de 11. 11 por 2 me da 22. Entonces quiere decir que este número es divisible por 11. Bien. Eso es todo en este video. Espero en el próximo video para estar viendo acerca de los números enteros.